¿Alguna vez me he planteado si mis hijos, sutilmente, han tomado el control de mi vida a medida que envejezco? Al pasar por los 60, 70 e incluso los 80, la línea entre el cariño, la obligación y una callada insatisfacción puede volverse borrosa, especialmente con los hijos. Puede empezar con afecto y ayuda, pero con el tiempo me encuentro poniendo mis necesidades al último, callando y perdiendo el control de mi propio horario. En esta presentación voy a explorar 5 señales sutiles pero importantes de que, sin querer, me he vuelto servil ante mis hijos. No un padre, no un guía, sino una persona atrapada en un rol que ya no me aporta tranquilidad, bienestar ni autorrespeto. Y esta es la razón por la que debo seguir escuchando. Algunas de estas señales podrían sonarme extrañamente familiares, pero hasta que no las identifique, no podré cambiarlas, e identificarlas podría ayudarme a recuperar mi tiempo, mis decisiones y mi identidad. Quédense conmigo hasta el final, porque una vez que reconozca estas tendencias, entenderé cómo pequeños ajustes pueden llevar a una gran liberación, no solo del deber, sino hacia una vida que siga siendo mía. Ahora empecemos. Señal 1. Poner constantemente sus necesidades antes que mi propia salud. Una de las señales más claras de que he caído en la sumisión es cuando las necesidades de mis hijos se anteponen sistemáticamente a mi bienestar físico y emocional. Al principio puede parecer admirable, saltarme mi cita médica porque necesitan una niñera, retrasar la renovación de mis medicamentos para ayudarles con sus gastos, o cruzar la ciudad con dolor solo porque me lo pidieron. Pero con el tiempo, este tipo de comportamiento me agota por dentro y por fuera. Cuando habitualmente tomo decisiones que ignoran las señales de mi propio cuerpo, no solo estoy siendo generoso, me estoy desvaneciendo. Podría convencerme de que es solo temporal, o que es parte natural de ser padre. Pero cuando solo temporal se convierte en meses o años, el precio es innegable. Desde un punto de vista psicológico, esta conducta puede surgir de roles personales muy arraigados. Muchos padres mayores han basado su sentido de valía en ser indispensables, pero hay una diferencia entre ser necesitado y ser explotado. Lo primero satisface, lo segundo me desgasta día a día. Y esto es lo que lo hace tan complicado. Mis hijos quizás ni siquiera se den cuenta de que está sucediendo. Si nunca digo que no, asumen que siempre estoy disponible. Si nunca muestro malestar, asumen que siempre estoy bien. El patrón continúa, no por maldad de ellos, sino porque sin querer les he enseñado que mis límites no existen. Piensen en María, una abuela de 74 años de Ohio. Empezó a cuidar a los 3 hijos de su hija 5 días a la semana después de jubilarse. Se suponía que sería algo temporal, pero 5 años después seguía dedicando 40 horas semanales al cuidado de los niños, perdiéndose su club de lectura, citas médicas e incluso un viaje muy esperado con sus amigas. Amaba profundamente a sus nietos, pero con el tiempo confesó que ya no reconocía su propia vida. Si esto me suena familiar, es hora de hacerme una pregunta difícil pero compasiva. ¿Estoy ayudando por elección o por miedo a las consecuencias si dejara de hacerlo? Esa diferencia puede revelar todo lo que necesito saber sobre mi situación actual. Cuando mi salud y tranquilidad se sacrifican constantemente por la comodidad de otro, no estoy criando, estoy rindiéndome y merezco algo mejor. Señal 2. Sentirme culpable cuando digo que no. La segunda señal es sutil pero poderosa. Siento culpa cada vez que digo no, incluso si mis razones son totalmente válidas. La culpa es un sentimiento normal, pero cuando se convierte en mi respuesta automática al poner límites sanos, eso no es cariño, es una forma de programación emocional. Con los años, muchos padres adoptan la tendencia de equiparar el no con fallarles. Creen que si no están ahí siempre, de alguna manera están decepcionando a su hijo. Pero eso es incorrecto, eso no es cariño, es culpa disfrazada. Aquí está la trampa psicológica. Después de dedicar décadas a poner primero la felicidad de mis hijos, puede parecer incorrecto, casi egoísta, priorizar la mía. Pero envejecer no significa que les deba más.
significa que me he ganado el derecho a recuperar mi espacio personal. Si mi hijo responde con decepción o irritación cuando digo hoy no o necesito descansar, debería preguntarme, ¿están reaccionando al límite en sí o al hecho de que nunca antes había puesto uno? Un dicho común entre terapeutas es, la primera vez que pones un límite a alguien acostumbrado a no tenerlos, no lo verá como algo sano, lo verá como una traición. Eso no es mi problema, es su proceso de adaptación. Por ejemplo, consideren a Roger, un maestro jubilado de 79 años de Florida. Cada domingo conducía 2 horas de ida y 2 de vuelta para cuidar el jardín de su hijo, pensando, mi hijo trabaja mucho y quiero ayudarlo. Cuando sus rodillas empezaron a molestarle, no se atrevía a decirlo. Finalmente, cuando lo mencionó, su hijo sugirió contratar un jardinero, pero comentó, simplemente asumí que disfrutabas haciéndolo. Roger comprendió que había estado sufriendo en silencio, no por las exigencias de su hijo, sino porque él no había comunicado sus propios límites. Si cedo por culpa, en lugar de por gusto o disposición, ese sí se convierte en un tipo de resentimiento silencioso, y ese resentimiento no se queda quieto. Crece. Decir no cuando es necesario no me hace un mal padre, me hace uno auténtico, alguien que se valora lo suficiente como para decidir con sensatez, en lugar de ser gobernado por el deber. Si siguen viendo este video y encuentran útiles estas reflexiones, les invito a comentar con el número 2 abajo para indicar que están aquí. Y si aún no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para no perderse futuros videos. Su apoyo ayuda a seguir creando contenido de calidad diseñado para informarles e inspirarles. Ahora continuemos. Señal 3. Dar ayuda económica que no puedo permitirme. La tercera señal es una en la que muchos padres mayores caen sin darse cuenta de su alcance. Sigo ofreciendo ayuda económica a mis hijos, incluso cuando sobrepasa mis propios recursos o pone en peligro mi jubilación. Para ser claros, ofrecer ayuda ocasional no es el problema. La dificultad surge cuando dar apoyo se vuelve un patrón insostenible, pero me siento demasiado atado por el deber o con demasiado miedo para parar. Las finanzas nunca son solo dinero, especialmente en la familia. Tienen un gran peso emocional, cariño, obligación, culpa, miedo al abandono. Podría razonar, están pasando por dificultades. ¿Qué clase de padre sería si no interviniera? Pero debería preguntarme esto. ¿Qué pasa cuando mi generosidad pone en jaque mi propia seguridad financiera? Cuando me encuentro dudando en encender la calefacción en invierno solo para pagar el alquiler de mi hija, o posponiendo atención médica para que mi nieto pueda ir a un campamento de verano. Aquí está la dura realidad. Sacrificar mi bienestar por la comodidad de mi hijo adulto no es admirable. Es insostenible a largo plazo, y a menudo ni siquiera les beneficia. Puede fomentar la dependencia en lugar de la resiliencia, y un sentido de merecimiento en lugar de gratitud, y establece un patrón que dice, mis necesidades siempre son secundarias. Piensen en Elena, de 74 años, que discretamente dejó de ir a su grupo de caminata mensual para ahorrar en gasolina. ¿La razón? Le estaba enviando $300 al mes a su hijo, quien supuestamente solo necesitaba ayuda para independizarse. Pero esta ayuda ya llevaba 3 años. Cuando finalmente sugirió que podría necesitar reducir el apoyo, su hijo respondió, «Pero mamá, siempre dijiste que me apoyarías». Y en ese momento, Elena entendió que él no la veía como una persona con recursos limitados. La veía como una fuente de recursos. Si dar apoyo me causa estrés, resentimiento o miedo, deja de ser un verdadero dar. Se convierte en un intercambio al que me siento forzado. Y esa no es forma de construir una relación sana. Tengo todo el derecho de decir, necesito priorizarme en este momento. No estoy abandonando a mi hijo. Simplemente estoy retomando mi propia etapa de independencia madura. Una etapa donde mi seguridad, tranquilidad y autorrespeto son tan importantes como los suyos. Y eso no es egoísta, eso es sensato. Señal 4.
Dejarme gobernar emocionalmente por sus reacciones. La cuarta señal es sutil pero excepcionalmente potente. Me encuentro cambiando mi humor, mis decisiones e incluso mi calma según cómo mis hijos reaccionan conmigo. Si están distantes, me preocupo por si he hecho algo mal. Si están molestos, me apresuro a arreglarlo, incluso sin saber qué he hecho supuestamente mal. Si son indiferentes, me retraigo. Si son amables, siento alivio. Este tipo de conexión emocional no es cariño, es una forma de esclavitud. Cuando mi tranquilidad depende del estado emocional de otro, he perdido algo crucial: mi centro. Pudo haber comenzado hace décadas, cuando eran niños pequeños y yo tenía que manejar su entorno para asegurar su bienestar. Pero ya no son niños pequeños. Y no solo soy su padre, también soy una persona por derecho propio. La dependencia emocional de este tipo se manifiesta de maneras de las que rara vez se habla. Pospones planes con amigos porque tu hija podría llamar y necesitar hablar. Aceptas actividades que preferirías no hacer solo para evitar un suspiro o un silencio al otro lado del teléfono. Repasas conversaciones mentalmente, preguntándote si dijiste algo inapropiado porque parecieron disgustados. Y lo peor es que con el tiempo erosiona mi autoconfianza. Dejo de consultar mis propios pensamientos, deseos o intuiciones porque estoy demasiado ocupado observando sus reacciones, como un termostato. Recuerdo a Jorge, un señor de 78 años que conocí a través de una iniciativa de apoyo comunitario. Su hijo adulto, de unos 40 años, rara vez llamaba a menos que necesitara ayuda. Pero si Jorge no respondía pronto, recibía un mensaje sutilmente hostil. «Supongo que lo resolveré yo solo». Y Jorge, cada vez, se sentía un fracasado. Un hombre que había luchado en 2 guerras y construido un negocio desde cero, reducido a un manojo de nervios por una llamada no contestada. Y si eso se parece a algo que he vivido, no estoy solo en esto. Muchos padres mayores se encuentran temerosos de disgustar a sus hijos, andando de puntillas emocionalmente para mantener la paz. Pero debo preguntarme, ¿qué clase de tranquilidad es esta? Si se logra a costa de mi propia paz, no necesito asegurar su afecto regulando perpetuamente sus emociones. El verdadero cariño no requiere que suprima mis propios sentimientos. Y si mi compañía solo es aceptada cuando soy útil, callado o complaciente, eso no es una relación. Eso es sumisión. Merezco el espacio para existir libremente. Eso no es rechazo, es autoestima. Si siguen viendo este video y encuentran útiles estas observaciones, les invito a comentar, con el número 4 abajo, para indicar que siguen aquí. Y si aún no se han suscrito, les recomiendo que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para no perderse futuros videos. Su apoyo ayuda a seguir creando contenido de calidad diseñado para informarles e inspirarles. Ahora, continuemos. Señal 5. Renunciar a mis propias necesidades para mantener la paz. La quinta señal puede no parecer siempre grave, pero es una de las formas más agotadoras de autodescuido. Cuando dejo de respetar mis propias necesidades, mi comodidad personal, incluso mi sufrimiento físico, solo para evitar un conflicto con mis hijos. Ignoro mi dolor de espalda para poder cuidar niños. Me salto comidas o citas programadas para llevarlos al otro lado de la ciudad. Cedo cuando cada fibra de mi ser se opone en silencio y me convenzo de que es un acto de amor. Pero, en el fondo, reconozco que es algo diferente. Es miedo. Miedo a causarles malestar. Miedo a que me tachen de egoísta. Miedo a que si dejo de dar en exceso, los perderé por completo. Esto no se trata de un solo acto de bondad o ayuda. Todo padre hace sacrificios, es parte inherente del rol. Pero cuando esta tendencia persiste hasta mis 70 y 80 años, y cuando mi propio bienestar, tiempo y vitalidad son perpetuamente ignorados, debo preguntarme, ¿sigue siendo cariño o es un desequilibrio? Es fácil caer en esta trampa cuando, durante décadas, mi identidad ha estado ligada a ser el que provee, e incluso después de la jubilación, incluso cuando mi cuerpo empieza a ir más despacio, mi mente sigue insistiendo. Sigue, te necesitan.
pero la realidad es que mis necesidades importan. No solo en teoría, sino en la práctica. Tengo derecho a descansar sin sentirme culpable. Tengo derecho a decir hoy no, sin dar explicaciones. Tengo derecho a priorizar mi salud y mi tranquilidad, no como una recompensa, sino como un estándar fundamental. Una vez conversé con una señora llamada Carol, de 74 años, que recientemente había sufrido un colapso por fatiga extrema. Estaba cuidando a los 2 hijos pequeños de su hija adulta 5 días a la semana, mientras manejaba su propia diabetes y artritis. Cuando le pregunté si alguna vez le había dicho a su hija que estaba cansada, respondió: «Oh, no podría hacer eso. Podría pensar que no los quiero. Pero aquí está el quid de la cuestión. El cariño no significa anularse a uno mismo. Y si alguien solo acepta mi cariño cuando es perjudicial para mí, no está recibiendo amor de verdad. En efecto, me están consumiendo. Lo más difícil es que los límites que no establecí en mis 50 o 60 se convierten en los estándares que se esperan de mí en mis 70 y más allá. Y cada vez que ignoro la súplica de mi cuerpo por descanso, cada vez que reprimo mis propias necesidades para no causar una decepción, me estoy condicionando a creer que mi valor se mide por mi capacidad de aguante. Pero no estoy destinado a pasar mis últimos años como un personaje secundario en la historia de otra persona. Me he ganado el derecho a vivir para mí mismo, sin excusas, sin necesidad de demostrar nada. Y eso comienza cuando dejo de cambiar mi autoestima por la aprobación de mis hijos. No estoy aquí para ser el amortiguador del caos de todos los demás. Se me permite ocupar mi propio espacio. Reflexiones finales. Quizás algunos de los temas discutidos hoy me hayan tocado una fibra demasiado personal. O quizás simplemente me hicieron detenerme y pensar: un momento, ¿cuándo empecé a poner mis necesidades en segundo plano? La realidad es que muchos padres cariñosos y bien intencionados caen en este patrón sin siquiera darse cuenta, porque no se siente como servidumbre. Se siente como obligación, como cariño, como hacer lo correcto. Pero cuando ese sentido de responsabilidad empieza a minar mi salud, mi tranquilidad, mi sentido de quién soy, ese es el momento de parar y preguntar: ¿sigo viviendo mi propia vida o solo estoy soportando la de alguien más? Si identifiqué aunque sea una de estas señales en mi propia existencia, quiero que sepa algo. No es demasiado tarde. Todavía puedo redefinir el respeto en mi familia. Todavía puedo establecer nuevos límites que protejan mi vitalidad. Todavía puedo recuperar mi tiempo, mi voz, mi valor. Porque el cariño que me roba mi libertad no es verdadero cariño. Es un desequilibrio. Así que debo ser lo suficientemente valiente para decir lo que necesito, lo suficientemente sabio para descansar y lo suficientemente compasivo conmigo mismo para empezar a priorizar mi propio bienestar. Gracias por su atención hoy. Nos encantaría conocer sus pensamientos. Les invito a dejar un comentario abajo, compartiendo algo que hayan aprendido hoy y cómo piensan aplicarlo en su vida. Sus perspectivas son valiosas, así que no duden en expresarlas. Leer sus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si les gustó este video y les resultó útil, les animo a darle me gusta, suscribirse y compartirlo. Su apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad para informarles e inspirarles. Gracias por vernos y esperamos contar con su presencia en el próximo video.